Continuación, comentario Deuteronomio, capítulo 13. Todas las iglesias donde se enseña un evangelio incorrecto es anatema, es decir, está bajo la condenación del infierno. Por eso, mucho cuidado y examine bien una iglesia antes de decidir ser parte de ella. Hay por lo menos 3 cosas principales que debemos conocer para examinar una iglesia o grupo de iglesias si están en lo correcto o no, y son anatemas. 1. Sus creencias o doctrinas. 2. Sus prácticas y costumbres. 3. Su discernimiento bíblico. Vamos por parte, dijo el carnicero. 1. Sus creencias o doctrinas. ¿Cuál es la doctrina principal de la Biblia? La salvación. Y hay por lo menos 3 creencias distintas acerca de la salvación. A. Salvación solo por gracia mediante la fe, es decir, no por obras. No es fe más obras, es solo por fe. B. Salvación de fe más obras. C. Salvación solo por elección o predestinación divina. Esta doctrina se basa en que la persona no tiene libre albedrío, porque no puede elegir libremente si es salvo o no. La doctrina correcta es A. Salvación por gracia por medio de la fe sin obras. Compare con Efesios 2, 8 y 1 y Tito capítulo 3, versículo 5, entre otros pasajes. Ya hemos estado explicando esta doctrina. Veamos las demás. B y C son falsas, ya que contradicen la salvación solo por medio de la fe. Veamos la alternativa B. La alternativa B es donde está la gran mayoría de las iglesias, ya que la mente humana no puede separar la fe de las obras y cree que la una ratifica la otra, dándole el mismo valor, mérito o eficacia a ambos para lograr la salvación. Pero Efesios es muy claro en decir que la salvación no es por obras. Por lo tanto, no podemos en ninguna manera confiar en lo que hacemos para asegurar o mantener nuestra salvación, porque eso invalida el sacrificio de Jesús en la cruz y pone nuestros propios esfuerzos por sobre el sacrificio de Jesús. Recuerde, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para nuestra salvación y confiar solo en Él para nuestra salvación. Por lo tanto, si una iglesia enseña que para mantener una persona su salvación no tiene que pecar o de lo contrario perderá su salvación, esa doctrina es falsa, porque Primera de Juan, por ejemplo, dice que siempre vamos a cometer pecado. Precisamente porque siempre pecamos es la razón por la cual Jesús tuvo que sufrir y morir por nosotros en la cruz para darnos salvación. Por lo tanto, las iglesias que enseñan que la salvación se puede perder enseñan un falso evangelio y por lo tanto son anatemas. Recomendamos leer y analizar el libro de Gálatas. La alternativa C es incorrecta porque claramente al hombre se le da a elegir. Y eso es lo que uno puede ver en estos 5 primeros libros de la Biblia que estamos estudiando. Por lo tanto, si una iglesia enseña que el hombre no tiene libre albedrío, es anatema. Eso nos advierte también Deuteronomio 13, no tocar ni tener nada que ver con el anatema.
Leamos nuevamente Deuteronomios 13, capítulo 13, versículo 14. Dice, y tú inquirirás y buscarás, y preguntarás con diligencia, y si pareciese verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Hay que examinar bien una iglesia antes de unirse a ella, porque de eso puede depender la salvación de nuestras almas. Compare con 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por lo tanto, tenga mucho cuidado con no aceptar falsas doctrinas. Porque eso es un pecado donde estará en juego la salvación de su alma. Recuerde, no todas las iglesias son verdaderas. Evidencia número 2 de falsas doctrinas y falsas iglesias. 2. Sus prácticas y costumbres. Estas iglesias se caracterizan por contradecir la sana doctrina, es decir, enseñan que la salvación se pierde. La salvación no se pierde porque la salvación depende de lo que hizo Jesús en la cruz, no depende de lo que nosotros hagamos, porque si depende de lo que hacemos, entonces la salvación sería por obras, y si es por obras, entonces ya no es por gracia, y si no es por gracia, entonces no es por fe. Comparemos con Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Por lo tanto, si decimos o creemos que la salvación se pierde, estamos diciendo que la salvación es por obra, y si es por obras, entonces ya no es por gracia, porque entonces la salvación dependería de nosotros, no del Señor. Comparemos con Juan 10, 27 a 29. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús dijo, y nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, la salvación no se puede perder, porque la salvación de nuestras almas está en las manos de Jesús. Si realmente creemos por fe y no por obras, y si realmente creemos en lo que dice la Biblia y no en lo que dice una doctrina de hombres. Comparemos nuevamente con Mateo 15, capítulo 15, versículo 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Jesús dijo a los que tenían falsa doctrina, en vano me honran, es decir, en vano me manifiestan su adoración porque están contradiciendo lo que dice la Biblia. Pero veamos algunas de estas prácticas o costumbres que van en contra de lo que nos enseña la Biblia. 1. Ya vimos las iglesias que tienen mujeres pastoras o que enseñan o predican en el púlpito o en la congregación. En la actualidad es muy común ver esas mujeres en TV o en iglesias. Compare con 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 2. Ya hablamos también de una manifestación externa de adoración. Estas iglesias tienden a imitar lo que dice el Antiguo Testamento
porque como hemos visto, lo importante no es lo que hacemos, más importante es lo que hacemos en lo que creemos, porque nuestra fe verdadera se apoya en lo que creemos, no en lo que hacemos. Por eso la mayoría de las iglesias que no tienen una doctrina correcta se apoyan mucho en la práctica externa de su religiosidad o la práctica externa de su adoración o devoción a Dios. Ejemplo, todas las iglesias, incluso las paganas, se arrodillan o se tumban al suelo en señal de adoración o reverencia, o alzan sus manos al cielo en señal de adoración. Una práctica muy común es que un predicador toque a una persona y esta persona automáticamente se tumba al suelo. Eso no es una práctica de las iglesias del Nuevo Testamento, ni tampoco Jesús lo hacía. También tenemos como ejemplo los fariseos, que eran bien religiosos pero apartados de la verdadera doctrina. Compare con Lucas capítulo 18 versículos 11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Acá tenemos a un fariseo que por ser religioso y cumplir fielmente con su religiosidad creía que Dios por eso lo escuchaba. Evidencia número 3 de falsas iglesias y falsas doctrinas. 3. Su discernimiento bíblico, es decir, su poca comprensión de las Escrituras. Generalmente estas iglesias no le dan énfasis a la enseñanza bíblica en el púlpito o a la doctrina. Generalmente basan sus cultos en manifestaciones externas de su religiosidad. Con poca comprensión o estudio de las Escrituras. Especialmente no comprenden, como hemos visto, cuál es la sana doctrina, principalmente en cuanto a la salvación. Y al no comprender las Escrituras, obviamente su religiosidad se apoya en sus manifestaciones externas. Y estas manifestaciones externas se traducen en imitar lo que dice la Biblia en vez de comprender lo que dice la Biblia. Comparemos con Lucas 24, 25 al 26. Jesús dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Otra práctica que es muy común hoy en día es la de declarar o decretar en el nombre del Señor. Esto claramente es incorrecto, ya que solo Dios tiene el derecho de declarar o decretar algo. Cuando una persona decreta o declara algo, es como si estuviese obligando a Dios a cumplir ese decreto, lo cual es a la inversa, ya que es Dios el que declara y el hombre es el que cumple la declaración o mandamiento de Dios. Por lo tanto, la práctica de declarar o decretar algo sin realmente conocer cuál es la voluntad de Dios es pecado. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en imitar lo que hacen los demás en la iglesia o lo que vemos en televisión o en internet para no cometer los mismos pecados.